¿Qué tal, queridos estudiantes de segundo de secundaria? Otra vez nos volvemos a encontrar en las pantallas. Pues mi nombre es el profesor Juan Carlos Álvarez. Pues en esta oportunidad vamos a abarcar el área de comunicación y lenguajes. La temática que les traigo para el día de hoy es muy bonita. Se llama Consejos para escribir. Pues en ese entendido, pues vamos, arranquemos con el tema. Bien, queridos estudiantes, en esta oportunidad les voy a presentar a un escritor, filósofo, que se llama Umberto Eco. Él nació en 1932 y murió el 2016. Este autor escribió muchos libros y para lo cual nos va a aconsejar cómo debemos escribir. Entonces, para lo cual vamos a leer sus consejos. Primero nos dice: evita las frases hechas. Cuando estamos en unos momentos escribiendo, pues tendemos a copiar, pero debemos evitarlos, dice. Es como una sopa recalentada, dice. Cuando nosotros comemos una sopa recalentada no tiene el mismo sentido ni el mismo sabor, ¿verdad? Entonces, ese mismo sentido que al escribir, pues debemos evitar las frases hechas. Otro de los consejos que nos da Umberto Eco nos indica: escribe tal como te expresas. Hay momentos que nos expresamos muy bonito, nos salen los textos, lo que queremos decir adecuadamente, ¿verdad? Entonces debemos escribir, debemos tomar en cuenta eso. Pero en el momento de escribir hay momentos que no nos sale, nos va a desviar otras ideas, ¿verdad? Entonces para ello nos dice: escribe tal y como nos expresamos, ¿verdad? Otro de los consejos que nos dan este autor: no seas redundante y no repitas dos veces la misma cosa. Posiblemente al expresarnos en el habla oral podemos redundar, pero en la escritura ya no podemos redundar. Es ese consejo que nos da. No podemos repetir algunas palabras en una oración, en el texto. Entonces a eso se refiere, nos aconseja este autor. Y nos dice también: intenta siempre concretar la idea que tenemos para escribir un mensaje que nos nace a partir del sentimiento, alguna idea, una emoción, pues tratemos siempre de concretarlo, ¿verdad? Otro de los consejos que nos da Umberto Eco dice: no construyas frases de una sola palabra. Posiblemente una palabra nos puede dar como una frase, pero eso no se puede entender posiblemente. El lector no puede entenderlo. Es mejor argumentarlo con otras palabras para que el lector pueda entender de una mejor forma posible. Otro de los consejos que nos dan: los acentos no son ni incorrectos ni inútiles. Al momento de escribir, posiblemente evitamos, no ponemos el acento en la sílaba correspondiente. Eso puede dar a entender otro significado cuando no ponemos el acento. Entonces, Umberto Eco nos dice que sí o sí debemos utilizar el acento de manera adecuada para que se entienda mejor en la escritura. Otro de los consejos que nos dan es: escribe correctamente los nombres extranjeros. Cuando vemos o leemos libros, existen algunas palabras o nombres extranjeros y dice que debemos escribirlos. Entonces esas palabras, otras vienen con dos O's, dos E's, ¿no? Con dos letras de la misma palabra, ¿no? Debemos escribir de manera correcta, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos. Y otro de los consejos, a manera de resumir, nos dice: cuida con detalle la ortografía, que es muy importante para entender el texto, para que el lector pueda entender tu idea, lo que tú quieres decir. Posteriormente nos da otro consejo: que no pongamos el punto aparte o el punto muy a menudo. Es decir, terminamos una oración, punto. Terminamos otra oración, punto. Terminamos otra. No es necesario, nos indica, sino es que podemos utilizar cuando lo necesite, ¿no?
Entonces ese consejo nos da este autor. Y para terminar, cada frase ha de tener un significado, con independencia del contexto. Es decir, queremos dar una idea o tenemos una idea, eso va a depender mucho del contexto donde nos encontremos, ¿verdad? O del contexto, cómo estamos pensando, ¿verdad? Entonces, este autor nos da esos consejos para que podamos desarrollar la escritura, para que podamos desarrollar nuestras capacidades, habilidades en la escritura, ¿verdad, queridos estudiantes? Pero a manera de conclusión, hay otros elementos que nos van a ayudar a poder escribir, ¿no? Otros consejos. Uno es ordenar tus ideas. Lo principal es tener muy en cuenta, en claro, la idea que tienes. ¿Qué es lo que quieres decir? Posiblemente o puedas sacarte una hoja y puedas organizarte el cómo escribir en un esquema. La oración principal, ¿no? Las oraciones secundarias, el cual nos va a ayudar a poder escribir, ¿verdad? Ordenar las ideas. Otro, usar frases cortas. Al momento de escribir, posiblemente redundamos muchas cosas, pero debemos usar frases cortitas para que el lector pueda entender brevemente y de manera concisa lo que queremos dar a conocer nuestra idea, ¿no? Y de esa forma puedan entender o transmitir nuestras ideas o conocimientos al lector. Otro de los aspectos, otro de los elementos que nos van a ayudar a poder escribir es no abusar tanto de los adjetivos. Hay otros momentos que llegamos a utilizar mucho los adjetivos, ¿no? Juan es bello, bonito. Eso es una redundancia. Ello no va a corregir el error en la redacción, ¿verdad? Entonces, tratemos de utilizar siempre un adjetivo adecuado que pueda embellecer el texto que estamos escribiendo. Por otra parte, también tenemos un consejo: revisar, revisar y revisar. Lee y vuelve a leer el texto las veces que sean necesarias. Cuando escribimos, tenemos que, a la primera no va a estar bien, sino debemos revisar leer otra vez y posiblemente encontremos algunos errores. Entonces, ese consejo que les puedo dar es revisar, revisar y revisar el texto cuantas veces sea necesario hasta que tú estés satisfecho con la idea que quieres transmitir al lector, ¿verdad? Posteriormente tenemos no escribir como se habla. Hay momentos que transcribimos las palabras, lo que hablamos. No se debe dejar así, sino un texto siempre necesita estar corregido, estar de manera adecuada, tal como nos exige la estructura, la gramática castellana: sujeto, verbo y complemento, o predicado, como se dice. En ese sentido se va a entender mucho mejor. Pero cuando hablamos, hay ratos hablamos el sujeto primero, después el complemento, el verbo. En el habla sucede esas situaciones, pero en la redacción debemos tomar muy en cuenta el sujeto, verbo y complemento, esa estructura. Otro de los consejos que tenemos es usar los signos de puntuación de manera adecuada en el momento que corresponde. Si es una pregunta, utilizar el signo de puntuación. Si es una coma, en el momento adecuado, ¿no? Si es un punto, también sus puntos suspensivos de igual forma. Ello nos va a ayudar a poder entender el texto que estamos escribiendo, ¿verdad? Bien, queridos estudiantes, son algunos consejos que les hemos podido dar para poder escribir en la lengua castellana.
Ahora, queridos estudiantes, les voy a presentar las lenguas originarias de Bolivia. En las lenguas originarias de Bolivia tenemos 3 las que más se utilizan o las que más utilizamos en la vida cotidiana, en el altiplano, en los valles, como también en el oriente. Esas 3 lenguas son el aymara, el quechua y el guaraní. Para ello, les voy a presentar el alfabeto fonético que tiene la lengua aymara. La lengua aymara prácticamente está reconocida en la Constitución Política del Estado y se habla en el sector del altiplano, ¿verdad? En el sector occidente. Entonces, les voy a presentar este alfabeto que ustedes lo van a ver y revisar también en sus textos que está desarrollando. Las lenguas originarias tienen otra filosofía, otra forma también de pensar, no como en el castellano. Cada lengua tiene su propia filosofía, su propia estructura de cómo se puede escribir. Entonces, para lo cual les voy a presentar. ¿Listo? Por ejemplo, les decía hace rato, en la estructura castellana era sujeto, verbo y complemento. Pero ahora, en la lengua originaria, en la lengua aymara, por ejemplo, es sujeto, complemento y verbo. Esa es su estructura de la lengua original. ¿Listo? Y como también tenemos en el quechua, ¿verdad? Tenemos un alfabeto que nos va a ayudar a poder escribir, a poder hablar en el idioma quechua. Y asimismo, también tenemos la lengua guaraní, que también está reconocida en la Constitución Política del Estado y tiene su alfabeto que lo estamos presentando, lo vamos a conocer. Como también les vuelvo a repetir, está escrita en el texto. Bien, queridos jóvenes, hasta aquí hemos abarcado el tema, los consejos para escribir. Bueno, nos vamos a encontrar en otra oportunidad. No se olviden revisar para ampliar sus conocimientos los textos del Ministerio de Educación y también los materiales que nos ofrecen en la plataforma. Bien, queridos jóvenes, nos vemos hasta otra oportunidad. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.